Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de tú mismo y hoy vamos a hablar de números, o mejor dicho, de numerología. Para ello tenemos a Manuel Márquez, que nos está recibiendo allí. Muchas gracias, Manuel. Un gusto saludarte y le cuento a nuestros amigos que, bueno, a partir de una formación propia, tú te has dedicado a la numerología con un objetivo que es digamos, guiar, dar pistas, ser un poco la antorcha para gente que está, eh, que no conoce su propósito de vida, que no conoce lo que es el despertar de la conciencia o cómo se puede manejar la energía en todo caso, ¿no? Las resistencias, los bloqueos que tenemos que nos impiden alcanzar deseos, objetivos, metas personales, profesionales, en todos los ámbitos. Y tú has sacado, a través de la publicación de Vergara, este libro. Eso es. Tu propósito de vida eres tú. Descubre tu potencial a través de la numerología. Y te lo comentaba antes de empezar. La gran sorpresa mía era que, a diferencia de otros libros de numerología, no hablas del trabajo de la numerología concretamente sumando, restando, o mejor dicho, la configuración tradicional que conocemos de la numerología, y espero que los amigos que no conozcan la numerología sepan muchísimo más a partir de ahora, pero concretamente tú hablas de mucho más, y eso fue lo que realmente me interesó, me atrapó porque esto es realmente una herramienta de las tantas que tenemos hoy en día desde el punto de vista del desarrollo, del crecimiento personal, para elevarnos un poquito en conciencia. Tú dices que la realidad exterior, y voy a empezar por ahí, es nuestra creación. Cuando definiste esto en las primeras páginas de tu libro, digo, algunos pensarán, qué menudo creador que soy yo, porque la realidad que me rodea es, y lo pongo en puntos suspensivos, ¿no? Alguno podría pensar un truño, bueno, lo que queramos. Realmente, creamos lo que vemos, lo que percibimos, lo que creemos que viene y conforma la realidad exterior. Sí, en realidad hay dos opciones. O estamos creando la realidad todo el rato a partir de la forma de pensar, de observar y de elegir, o no. Y somos la consecuencia de todo, del medio ambiente, del país en el que nacemos, de la familia, de las circunstancias externas. Entonces, cualquiera puede elegir la variable que más le guste o con la que se sienta más cómodo, pero entendiendo que todo esto tiene un orden y tiene un sentido y que somos conciencia, viviendo una experiencia terrenal, el mundo exterior es un mero reflejo del mundo interior constantemente. Y me voy a agarrar a una palabrita que acabas de decir. Podemos elegir, siempre podemos elegir, con independencia de dificultades o situaciones en las que nos encontramos. Aquí das una clave, ¿no? Pero también das lugar a la discordia. Siempre, siempre podemos elegir. Claro, o siempre o nunca. Una vez más, hay dos variables, es decir, la intermedia de algunas veces sí y algunas veces no, yo plantearía de qué depende. Es decir, o todo tiene un orden o no tiene un orden. Yo siempre digo en broma, o Dios existe o no existe, pero no está de 8 a 3, ¿no? Es decir, no trabaja solo por las mañanas. Es decir, entonces, o sea, se entiende el concepto de orden o de entropía y todo es aleatorio, circunstancial y hacemos lo que podemos con lo que va sucediendo en cada momento. Bien, vamos a entrar ya de lleno al tema de la numerología, porque tú dices, el universo son números, matemática pura. Funciona mediante semejanzas. Cuéntame. Sí, todo funciona por patrones en realidad. Es decir, evidentemente todo es energía. La energía es inteligente, la energía contiene información y cuando la energía se va alineando, va creando patrones de información que dan como resultado la realidad objetiva que acabamos viviendo en el día a día. Entonces, todos son patrones de información, unos más visibles que otros o unos más racionales que otros en apariencia. Pero sí, en definitiva, una vez que entendemos que estamos dentro de un sistema inteligente, que yo llamo el videojuego o el simulador, como también se ha hablado en otros lugares, que es la misma cosa,
Pues sí, estamos eligiendo todo el rato y la elección está depositando la energía en el objeto al que le estamos poniendo atención, básicamente. Ujú. Al contrario de lo que muchos pueden pensar, la numerología no es adivinación, sino conocimiento. Y esta es una afirmación contundente. Como la astrología no es adivinación. Sí, no es adivinación, Aurelio, porque no se trata de adivinar, se trata de entender que son herramientas para el propio despertar de la conciencia, como la astrología, como la grafología, o como mil hay, ¿no? Entonces, el objetivo no es la predicción ni la adivinación, aunque como la vida se mueve en ciclos a través del cuadro de números que sale con la fecha de nacimiento y nombre y apellidos, pues hombre, hay cosas que uno puede intuir o que se pueden poco prever como que están ahí como campo de información, pero nunca como algo estricto que sucederá, ¿no? Sino como una de las infinitas posibilidades que están simultáneamente sucediendo, ¿no? Me resuena mucho a lo que se dice en el campo de la física cuántica. Nuestra fecha de nacimiento, lo acabas de decir, nombres y apellidos, contienen nuestro historial, todo nuestro historial. Vaya información que tenemos. Sí, es espectacular porque la capacidad que cada uno tenga de poder entrar al cuadro, y yo si tengo algún talento es el de investigar y el de encontrar esos patrones en los números, entonces, claro, ahí podemos acceder a todo el histórico. Yo digo que es el disco duro de nuestras experiencias terrenales, donde podemos encontrar o ir a buscar los porqués, las causas y orígenes de todo aquello que nos está molestando, fundamentalmente nos hace daño, nos hace sufrir. Al fin y al cabo, la numerología es una herramienta para encontrar respuestas y que esas respuestas nos eviten el sufrimiento. Hay algo también interesantísimo, cuando lo leí dije, vaya, no somos así por haber nacido en esta familia que nacemos, ¿no? Sino por ser así, nacimos en ella. Esto no es filosofía, es matemáticas. Muy interesante. Claro, la familia es consecuencia y no causa, porque porque la causa solo podemos ser nosotros. En realidad es un proceso endogámico, somos la causa y el efecto, y a partir de ahí se despliega un mundo exterior a imagen y semejanza de ese mundo interior, como hablábamos al principio. Entonces, la familia es consecuencia. Si la familia fuera causa y el padre fuera causa, entonces habría que seguir subiendo hacia arriba, porque el padre del padre también podría ser la causa y el padre del padre del padre. ¿Dónde acaba esto? ¿No? Es como el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, cuando entendemos que nosotros estamos viviendo en un campo de frecuencia siempre, consecuencia de todas nuestras elecciones, y ese campo de frecuencia lo que hace es entrar en una familia que es compatible. Por eso son matemáticas, es decir, todavía se habla un poco con estos antecedentes de la nueva era de elegimos a la familia, y yo siempre digo, bueno, eliges relativamente, o mejor dicho, no eliges. Si estás vibrando en un campo de frecuencia de 3,5, por poner un caso, y quieres entrar en una familia 3,9, pues no. Ahora que dentro de 3,5 quieras elegir una familia de un señor con el pelo rubio y otro con el pelo moreno, pues a lo mejor puedes elegir el color del pelo del padre. Pero en realidad todas las elecciones las estamos generando todo el rato, en cada instante y en cada momento. A la hora de nacer ya entramos en el campo de frecuencia en el que vibramos. En nuestro presente están todas las experiencias vividas. En el pasado, sí, todo el rato. En micro, en distintos paquetes de información diferentes, si la experiencia está buscando ser resuelta y hay mucha inconsciencia por parte de la persona, se manifiesta de una manera mucho más potente. Y si no, de una manera mucho más liviana, pero esta vida, digamos que contiene todas, ¿no? Cuando entendemos que simplemente no es nacemos, nos reproducimos y nos morimos, sino que estamos en ese sistema inteligente, donde nacemos y morimos muchas veces, con unos objetivos que nos hemos marcado. Esta vida contiene todas, el presente contiene el pasado, todo contiene todo, como dice el taoísmo, ¿no? Entre otras fuentes. Hay una frase tuya que me encantó, que es: hemos venido a este mundo a jugar. Interesante también. Sí, para mí es el origen de todo, realmente.
elegir el avatar, el cuerpo físico, que habitará una identidad elegida por nosotros y un propósito de vida que queremos experimentar y que queremos expresar. Y esa es la clave, en definitiva. Jugar a ser, pues, numerólogo, no sé, comunicador, cada uno con la identidad que le pareció que quería vestir. Y ese es el plan, expresar y manifestar una identidad y conquistar unos objetivos que nos crean deseo, que nos entusiasman, vaya. Algo que seguramente tú le dices a la gente que consulta contigo es que si no te gusta lo que atraes, tienes que cambiar de frecuencia, ¿no? ¿Me equivoco? El mejor momento para reconducir tu vida es ahora, aquí. Claro, porque al final todo está pasando ahora. Entonces, una vez que uno se hace responsable de que el problema es uno, pues uno es el problema y uno es la solución. Y esa a mí siempre me ha parecido la mejor noticia que nos podrían dar a cualquiera. Es decir, si yo soy el problema, está genial, porque si el problema es mi padre, mi madre, la infancia, el trauma, que todo eso es real, pero es consecuencia y no causa. Entonces, al entender que somos la causa, me parece un planazo porque todo depende de ti y hay que buscar esas respuestas. Si no se encuentran dentro, pues hay profesionales que ayudan a entender qué está pasando. ¿Qué significa vibrar en nuestro talento? Vibrar en su talento significa aceptar de una manera real esa elección. Es decir, el talento se elige, no es algo que sucede tampoco. El talento es una elección. Entonces, cuando tú estás vibrando en tu talento, estás realizando lo que elegiste previamente experimentar, ¿no? Entonces, cuanto más aceptación, más vibras en tu talento y más realizas a nivel material ese talento, convirtiéndose en un modelo de vida que es el que a uno le hace feliz. ¿Tenemos varios escenarios posibles en nuestra vida o siempre ocupamos el mismo y no nos damos cuenta que justamente podemos cambiarlo? Digamos que nuestra vida está codificada en un patrón que hemos elegido y todo gira en torno a ese patrón. Entonces, ese patrón funciona de manera analógica, ¿no? Es decir, pero siempre estamos viviendo el modelo que hemos elegido de una manera más nuclear, de una manera más derivada o más periférica, pero en realidad todo lo que sucede parte de ese núcleo, son como círculos concéntricos que se alejan del núcleo. Y entonces el modelo estructuralmente siempre es el mismo, pero porque ese es el que hemos elegido y queremos vivir, no porque no se pueda elegir otro. Uno puede irse a donde le dé la gana, pero si nos dieran a elegir, ¿quieres cambiar de modelo? Y no tuviéramos miedo o resistencias, diríamos, pues no, porque si es que ese es el que elegí yo, ¿para qué me voy a cambiar a otro modelo? Porque sería más fácil, pero no me realizaría por dentro y no estaría contento. Lo que no observamos no existe. Vivimos entonces lo que somos capaces de observar, la observación. ¿A dónde observamos? Totalmente. Es increíble. A mí me parece increíble y es un descubrimiento de la física cuántica o del budismo cuando habla del testigo, que es la misma figura, ¿no? El testigo, el observador. Sí, al final no puedes crear lo que no observas, ¿no? Entonces, aquello a lo que no se le presta atención, pues en realidad no existe y eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando pasamos con el coche 1000 veces por el mismo sitio y un día vemos un cartel que lleva ahí desde el primer día. Y es como, pero bueno, ¿y esto? Pues esto siempre ha estado ahí. Pues no lo he visto. Bueno, pero estaba y no estaba, ¿no? Como con esta metáfora de si una rama cae en el bosque hace ruido, ¿no? Pues igual, estaba y no estaba, que es uno de los principios de la física cuántica, ¿no? Entonces, sí, aquello que se observa se puede realizar, aquello que no se observa existe como una posibilidad, pero hasta que no es observada no se colapsa o no se convierte en una posible realidad objetiva. Vamos a hablar entonces ahora del miedo, algo que en estos últimos tiempos, vaya si lo tenemos de protagonista. El miedo, asegura que no, tú dices, no hablemos de miedos, porque siempre es el mismo con un ropaje diferente. Desnudemos al miedo entonces. Sí, al final el miedo tiene que ver con la sombra. El miedo siempre es a nosotros. No, cualquier miedo externo es una proyección de un miedo interno. Si me asusta tu agresividad es porque me asusta la propia. Entonces, cuando me hago cargo de que tengo en sombra mi agresividad porque la temo y la he tapado con una sobredosis
de evitar el enfrentamiento. Entonces tú me harías de espejo para que yo me haga cargo de que hay una agresividad escondida que cuanto más la reprimo, de peor forma acabará apareciendo en mi vida y más me volverá a asustar, y entonces es como una especie de ciclo continuo, ¿no? Entonces el miedo siempre es a una parte de nosotros, a una parte de la energía que habita en nosotros que no terminamos de gestionar correctamente. Ese es el origen del miedo, y al rechazarlo y repudiarlo lo convertimos en lo que el psicoanalista Jung llamó la sombra, ¿no? Que es todo aquello que el ser humano destierra de sí mismo porque lo llama malo y le parece lo peor. Estamos hablando de la sombra. Sufrimos cuando no aceptamos ni dominamos esa parte de nuestra identidad que es la sombra. ¿Cómo podemos descubrirla si no nos damos cuenta que está, que existe, que, perdón, nos jode la vida? Sí, total. Bueno, yo diría que la primera pieza está en quererla encontrar, que parece de perogrullo, pero pues no está tan claro, porque nos pasamos la vida huyendo de aquello que nos asusta de nosotros, ¿no? Entonces, una vez que uno ya ha decidido o ha elegido que quiere dejar de huir de esa parte, pues el primer portal de acceso es mirar para adentro y reconocer qué parte de la energía uno no gestiona bien. No gestiono mi agresividad o no gestiono mi exceso de servilismo o de ponerme en el lugar de los demás, etcétera, ¿no? O de manipular o de lo que fuera, ¿no? Si eso no llega, porque uno es juez y parte, todo lo que no se acepta en uno es lo que se rechaza en los demás. Eso es muy clarificador si se quiere ver. El siguiente portal, todo lo que se juzga en el otro es lo que se juzga en uno mismo, también nos hace de espejo. Lo que no me gusta de mí, no me gusta de ti. Lo que condeno en mí, lo condeno en ti. Y siempre hay uno final que yo lo cuento un poco casi más en broma, que es, si no, pregúntale a la gente que te conoce, que la sombra de uno desde fuera se ve fenomenal. Y te van a decir todos, es esto, esto y esto. Y van a coincidir. Y es muy curioso eso, ¿no? Un ejercicio para hacer. Interesantísimo. No, algunos no se arriesgarán porque, bueno, estamos hablando de la sombra, tiene mala fama. Claro. No somos lo que hacemos. ¿Qué hacemos? O mejor dicho, ¿qué somos? Somos lo que hemos elegido ser. Volvemos al tema de la elección. Ya. Entonces, desde lo que yo elijo ser, lo que hago es la consecuencia de lo que soy. Es la respuesta a quien yo elegí ser. Entonces, ¿y quién soy? Lo que yo elegí. Y a partir de ahí despliego la realidad que vivo en el día a día a nivel emocional, económico, social o profesional. Pero el hacer, una vez más, es consecuencia, no es causa. Todo comienza en el interior, en la elección de la identidad, y a partir de ahí se abre un mosaico maravilloso de experiencias a vivir, ¿no? Creo que el deseo también es maravilloso, pero tú lo encasillas bien porque dice que es el medio para alcanzar el propósito de vida. Y ya estamos hablando de cosas mayores. El propósito de vida. El deseo. Aquí se abre la cuestión también de ser y tener deseo, ¿no? ¿Cómo lo podemos enfocar? ¿Cómo lo podemos analizar o hacerlo introspectivamente para que no confundamos los términos? ¿Qué es el deseo? ¿Por qué es el medio para alcanzar el propósito de vida? Porque se conquista lo que se desea. Es decir, podemos decir que nuestro presente siempre es la consecuencia de todos los deseos pasados. ¿Por qué llevamos esa camisa o ese jersey? Porque lo deseaste. Y alguien diría, no, pero uno dirá, me lo regalaron. Bueno, pero no lo descambiaste, ¿no? No, pues entonces te gustó. Sí, pues entonces forma parte de tu realidad diaria porque es parte de tu campo de deseo, de campo de intención, ¿no? Entonces, se conquista aquello que se desea conquistar. Por eso yo siempre digo que no existen los deseos insatisfechos, existen los deseos insuficientemente deseados. Es decir, porque aquí hay una controversia en relación a todas las religiones espirituales, que si hay que abolir el deseo, que si el deseo para que lo queremos. Y a mí, y lo pongo en el libro, me parece una paradoja, ¿no? Que intentar erradicar el deseo es un deseo en sí, ¿no?
Entonces, y que si algo existe en el universo es porque forma parte de él y es parte de la unidad. Entonces sería ridículo intentar erradicar algo y decirle al deseo, no, tú no juegas, tú estás fuera porque tú haces daño. Y el deseo nunca es el problema, sino el apego al deseo, que es donde realmente empieza el lío, ¿no? Pero evolucionamos deseando, básicamente. Uh-huh. Bien, entonces podemos diferenciar apego y deseo. Absolutamente. Y entenderlo como una sola cosa es uno de los principales problemas que todos tenemos. Uh-huh. El deseo y el apego son dos cosas diferentes. El deseo es lo que uno elige vivir y experimentar, y el apego a ese deseo lo que hace es desequilibrar la forma de conseguir dicho deseo. O sea, el apego al deseo hace que el fin justifique el medio. Así de simple es. Uh-huh. Entonces, el problema no radica en el deseo. ¿Puedo desear tener 5 Ferraris? ¿Y por qué no? Si alguien dijera que no, estaríamos juzgando ese deseo y habría que ver realmente qué hay detrás de eso. El problema está en que para conseguir los 2 últimos Ferraris tenga que atracar un banco, porque los 3 primeros los pagué con mi dinero. Entonces, el problema no está en desear 2 Ferraris más. No, el problema está en que quieras tener 5 atracando un banco. Pero Uh-huh. no el deseo en sí, que es neutro como cualquier otra cosa, ¿no? Ya, y ya que hablamos de apego, podríamos hablar del desapego, ¿no? Tú hablas de que, entre otras cosas, significa el desapego dejar marchar, marcharse uno mismo, ¿no? Que son dos componentes hacia un mismo objetivo, ¿no? ¿Por qué no explicas esto? Me interesa. Nos apegamos a todo aquello que no aceptamos perder. Así Uh-huh. de simple es. ¿A qué me apego? A lo que no aceptas perder. Y ya está. Vale, ¿y cómo me desapego si ya creé un apego previo a esa experiencia o persona o lo que fuera? Entonces el desapego se produce de 2 maneras, ¿no? Aceptando que eso se marche y aceptando marcharte tú, porque esto en las relaciones sentimentales se ve muy bien, ¿no? Yo puedo aceptar que mi pareja se marche, sí, si no me marcho yo también, la ruptura no se ha producido del todo, porque esa persona se ha ido a su vida y sigue con su camino y yo sigo enganchado a lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, acepto marchar, dejar marchar, o sea, no retengo, pero yo también me voy a mi nueva vida y empiezo a observar qué quiero vivir a partir de ese momento, ¿no? Y entonces tiene ese binomio, ¿no? Dejar marchar, aceptar dejar marchar y aceptar marcharse uno. Vuelvo al tema del propósito. Si deseamos el propósito, ¿por qué razón muchas veces lo bloqueamos? Por miedo al encuentro con la sombra. Por miedo al encuentro con esa parte de nosotros que cuando se apega al deseo le da igual la manera de conseguirlo, ¿no? O sea, el apego al deseo nos lleva a comportarnos como adictos, realmente. O sea, es la misma sintomatología que tiene un adicto. Entonces, en realidad, todos somos adictos porque todos generamos apego a nuestros deseos, porque el ser humano se apega a lo bueno, a lo que su mente llama bueno. Que eso también es subjetivo, pero en cualquier caso es a lo que la mente llama bueno. Entonces, se trata de entender que si cuando deseo mi propósito de vida y me apego a él, mi energía se desequilibra y me hago daño yo y le hago daño a los demás, la solución de mi mente es, bueno, pues no lo desees. Que es lo que ocurre en el genérico. Es decir, la mayoría de las personas no están tan apegadas como viviendo en la negación del deseo, que es una gran paradoja. Es decir, sufrimos más por la negación del deseo que por el vivir el deseo de una manera inadecuada, ¿no? Entonces hay mucha insatisfacción de fondo porque el grueso de las personas no se atreven a vivir la vida que quieren porque eso puede dar como resultado el encuentro con esa parte que tanto temen, ¿no? Y esa energía que no usamos bien y que convertimos en sombra es con la que nos hacemos daño a nosotros o a los demás con tal de conseguir ese deseo a cualquier precio. Bien. Vuelvo al ejemplo que diste anteriormente de la pareja que se separa, ¿no? ¿Las pérdidas nos devuelven la identidad? ¿Es el único camino? No, la pérdida es el fondo del saco. Para reencontrar una identidad perdida o para recordarla, el campo universal, que es inteligente, utiliza todos los mecanismos posibles
Pero si el nivel de resistencia es muy grande, si la persona se tiene mucho miedo a sí misma y tiene mucho miedo a encontrarse con su zona de sombra, al final lo que corrige ese desequilibrio es la pérdida. Y entonces la pérdida te lleva a eso, ¿no? Pues ahora por fin voy a ser quien soy. No es voy a hacer lo que tengo que hacer, es voy a ser quien tengo que ser. Porque la negación del propósito crea una negación de la identidad de manera evidente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es intentar no llegar a ese extremo de, bueno, pues al final tuve una pérdida que me hizo darme cuenta, replantearme, y de esto todos creo que conocemos muchos casos, ¿no? Enfermedades, ruinas económicas, etcétera, fallecimientos de gente querida, y es como, y eso nos recondujo al camino que elegimos en el origen. ¿El propósito no tiene nunca un punto final? El propósito es propósito mientras lo sigamos deseando. Depende de nosotros. Quiero decir, no se trata de pensar que es un camino en el que nunca llegaremos y entonces sufriremos porque nunca llegaremos. Eso de la meta es el camino, al fin y al cabo, ¿no? Entonces el objetivo es, bueno, la sigas deseando, pues eso. ¿Por qué no puedo seguir conquistando metas más grandes? Pues porque no las desees. Y si me planto en mi deseo y aquí yo estoy muy contento y muy feliz, pues quédate ahí. Si de lo que se trata es que estés muy feliz y muy contento. Es decir, si el propósito de vida, el objetivo que tienes es que nos realicemos y seamos felices. No es un concurso ni una competición de a ver quién vende más discos o a ver quién gana más premios, sino realmente que a través del propósito de vida nos sintamos felices porque estamos jugando a experimentar una identidad. Entonces ese es el objetivo fundamental. Ya que hablas de nuevo de identidad, la identidad que no se acepta no se realiza. Claro, en la medida en la que uno no acepta quién es una matemática proporcional. Si yo acepto a mi numerólogo en un 42%, lo realizo en un 42%. Ni un punto más, ni un punto menos. Y todo lo que pase, todo lo que falta del 42 hasta el 100, evidentemente es sufrimiento. Porque si no hubiera miedo y resistencia, yo querría manifestar mi identidad en un 100%, pero por una cuestión de lógica básica, ¿no? Decir, bueno, pues por no limitarme y no castrarme y no censurarme, ¿no? Entonces, esa identidad, toda identidad que no está aceptada, no puede ser realizada. Sigue como un campo de posibilidad hasta que decidamos observarla, elegirla y materializarla a través de las decisiones y acciones. Estoy pensando en las abuelas que mucho de física cuántica creo que no habrán conocido, pero sin embargo tenían una frase preferida para el nieto que decían: sé tú mismo. Sí, es total. Sí, absolutamente. El sé tú mismo es que probablemente es la frase más universal en el sentido de intentar que la persona que tú quieras se realice, ¿no? O realice su identidad. Entonces el sé tú mismo es como de conocerte a ti mismo, pues igual. O sea, hay tanta verdad encerrado ahí, pero que de repente se convierte en una frase más que pasa desapercibida, ¿no? Cuanto más eres, más tienes. Entonces, por eso sé tú mismo, porque vas a ser más feliz, no por tener, sino por la experiencia de realizar el tener, que es donde está el juego, no en la consecución. Tengo 7 casas, bueno, pues fenomenal, pero te has divertido consiguiéndolas, sí, pues esa era la cuestión, básicamente. Amamos aceptando, dices. ¿Aceptar es amar? Sí, la forma de amar es aceptando, porque la aceptación implica integración, la aceptación implica ausencia de juicio. Y la aceptación representa la forma de medir objetiva. Yo quiero mucho a no sé quién, bueno, pues supongo que lo aceptas en ese grado, ¿no? Por eso, cuando tenemos hijos, el diferencial está en que los queremos con todos sus defectos, con todas sus carencias, con todos sus inconvenientes, porque ahí es donde está encerrado la base fundamental de amor, es decir, aceptar lo que uno tiende a no aceptar o lo que tiende a juzgar o a considerar que está mal. Entonces, cuando aceptas, todo está en orden. Y entonces da igual qué condición sexual tenga otra persona, a qué partido vote o cuál sea su equipo de fútbol favorito. Es decir, la aceptación erradica violencia, resistencia, enfrentamiento. Entonces es la forma de amar
medible. Bien. Estoy pensando cosas de que la gente cuando escucha esto le resuene, pero diga, no puedo aceptar tal cosa, ¿no? No puedo aceptar la injusticia, por ejemplo. No puedo aceptar la violencia gratuita, no puedo, y ahí entramos en un terreno donde hay que trabajar mucho en uno mismo, ¿no? Claro, pero porque aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar significa que eso existe. Ya tú puedes decir, pues no lo acepto. Bueno, pues no lo aceptes, pero existe. Y si no lo aceptas, sufrirás. Y todo lo que no se acepta fuera está reflejando algo que no se acepta dentro, ya si nos metemos más profundo, claro. Ya. Entonces, en realidad, no es que... O sea, ¿tengo que aceptar que haya hambre en África? Sí, pero eso no significa que esté de acuerdo, ni que no haga nada por evitarlo. Puedo militar en un ONG o hacer todo lo posible por evitarlo. Pero el orden es, lo acepto y ahora hago lo que yo considere que tengo que hacer. La aceptación no es un estado pasivo. La aceptación es un estado de no rivalizar o enfrentarte a lo que sucede. Es de alinearte con lo que está pasando y sobre esa base, pues yo quiero erradicarlo. Pues erradícalo. Si nadie dice que no se puede erradicar la injusticia, pero que la injusticia existe, es evidente. Y ahora, si no lo aceptas, sufres y te enfadas. Y si lo aceptas, pues puedes intentar hacer lo posible por evitarlo, ¿no? Aceptar no es negar. Claro, aceptar no es negar ni tener connivencia con esa experiencia. Aceptar es reconocer que ese algo existe. Ya. Y que el que nosotros no lo aceptemos no lo va a erradicar del mundo. Hablas de decodificarse. La decodificación, bueno, también es una técnica medianamente conocida, pero tú hablas de algo concreto. ¿Para ti qué es decodificarse? Es ser tú hasta el final. Es ir definiendo, la decodificación tiene que ver con la identidad, ¿no? Entonces, yo pongo el ejemplo en el libro de que la decodificación de la identidad, que la identidad está en todo, y pongo el ejemplo de Nueva York, ¿no? Es decir, Nueva York se sigue decodificando, es decir, hace 30 años era un lugar de adictos y de violencia extrema y de repente 30 años después tiene otra estética y se seguirá decodificando. Pues nosotros hacemos igual, ¿no? Nos vamos definiendo tanto a un nivel físico, ¿no? Pues he ido encontrando mi modelo de ropa, lo que me queda mejor, un corte de pelo, el tipo de gafas que me pongo. Es decir, todas son formas de ir definiendo mucho mejor quién eres, porque si no estamos en bruto. Por eso cuando vemos fotos del pasado, hay veces que hay unos choques que son muy bestias, pero ¿cómo puede ser? Y no tiene tanto que ver con la moda como decir, madre mía, pero es quien yo soy nunca se hubiera puesto esa camiseta. Claro, porque no estabas suficientemente decodificado todavía. Bien, cuando te vas decodificando del todo y mires fotos del pasado donde la camiseta se quedará antigua, no tendrás esa percepción. Dirás, bueno, ¿sabes qué? Pues tiene sentido, porque en aquella época, con aquella edad, o sea, sí me reconozco, ¿no? Pero cuando hay un abismo muy grande, es porque la persona todavía es muy inconsciente de sí misma, ¿no? De quién es, qué le gusta, cuáles son sus aficiones, sus deseos. Entonces, cuanto más decodificado te encuentras, es porque más te conoces, más conciencia tienes de ti mismo y vives una vida más consciente, que es de lo que se trata también, ¿no? Tú que estás muy cercano al mundo del espectáculo, por decirlo así, en tu trabajo profesional, el comentario, ¿no? Me hace acordar cuando leía la vida biográfica y también profunda, que muchos no conocen, de David Bowie. Ese sí que es un ejemplo de, como dices tú, actualizarse, decodificarse, ¿no? Maravilloso cómo vas cambiando, vas con los tiempos, vas avanzando. O sigues escuchando música nueva, porque la tendencia de nuestra mente es a quedarse en lo conocido. Entonces, al final, cuando nos descuidamos, nos compramos los mismos colores de ropa, escuchamos la misma música y vemos más películas antiguas que películas nuevas, ¿no? Entonces, el decodificarse implica ir con el tiempo, y de luego, en efecto, a mí me parece un gran ejemplo de una persona que fue evolucionando y que hasta el final no se puede decir que se quedó antiguo ni que se quedó atrapado en ningún lugar, ¿no?
Vivir el futuro en el presente. Esto de moverse en el presente cuando está el eslogan, ¿no? Vivir aquí ahora, en el presente, en el instante presente. Y tú dices vivir el futuro en el presente. No sé si apuntas, también que lo mencionas, a tener una mentalidad ganadora, por decirlo de alguna manera. Y me vino enseguida el tema bueno, del campo deportivo Rafa Nadal, ¿no? La mentalidad ganadora es una persona deportista, sí, pero en lo personal también, que se ha trabajado muchísimo y que trae ese futuro al presente para poder trabajarlo y llegar a eso, ¿no? Claro, porque traer el futuro al presente es ser ahora lo que serás después. Entonces, porque no existe el tiempo como tal, en el sentido de, bueno, pues entonces yo cuando ya sea mayor haré no sé qué cosa, ¿no? Todas las posibilidades existen desde el minuto cero de manera simultánea. Entonces, si lo hacemos a la inversa y vemos lo que ha hecho Nadal volviendo a ganar el último Grand Slam, si vamos atrás y leemos cómo entrenaba cuando tenía 12 años, pensaríamos, pues claro, quiero decir, o sea, la explicación en realidad está en sus primeros 9 años de vida, que es donde la persona, donde ya estaba realizando un ganador y donde ya tenía la forma de pensamiento y la conducta de un ganador. Entonces, claro, la consecuencia natural es que lo sea, pero porque ya lo era previamente, porque siempre lo fue, digamos. Mira, justamente me había olvidado preguntarte justamente esto de de los 9 años iniciales que prácticamente definen lo que luego se repetirá, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, digamos que toda nuestra vida está codificada en los primeros 9 años, porque todo lo que vamos a vivir después ya lo hemos vivido en los primeros 9 años, porque todo contiene todo. Volvemos a este principio de que todo es unidad, ¿no? Entonces, sí, se vive de manera muy, dependiendo cada caso, pero mucho más sucedánea. Y luego en el siguiente ciclo de 9 a 18 se vuelve a reactivar, es decir, a partir de los 9 años todo es repetición. Entonces, la vocación, el tipo de persona de la que te enamorarías, o sea, ya está codificado. Y lo que pasa es que uno no tiene esa conciencia, pero de repente la pareja que elegimos se parece sospechosamente a aquella profesora del colegio que nos pareció increíblemente guapa, ¿no? O el color del pelo. Entonces, como el universo, o sea, la mente funciona de manera analógica, entre otras, pues sí, es muy interesante reconstruirlo mirando hacia atrás. No es tanto que tenga mucha importancia como lo curioso que resulta ver que aquello que tú crees que aparece por primera vez cuando tienes 23 años, pues ya apareció cuando tenías 5 en el primer ciclo. 5, 14, 23, 32, todo funciona en ciclos de 9 años. Para ir terminando, digamos que identidad, energía y propósito son las 3 claves de la vida, ¿no? De la vida de uno mismo. Sí, en realidad, tal cual fue diseñado el videojuego, para podernos realizar dentro de él, necesitamos 3 cosas. Necesitamos una identidad que hemos elegido, necesitamos un propósito que desear para tener unos objetivos y unas metas y algo que nos entusiasme vivir, y necesitamos una energía, herramienta o vehículo para hacer posible este proceso. Entonces, identidad, propósito de vida y energía para poderlo llegar a conseguir. Es que no hay más, realmente. Entonces, esos son, digamos, constituyen el patrón de la vida existencial. Sí, nuestra vida está codificada en un patrón numérico que, evidentemente, en el libro, como tú dices al principio, yo nunca quise escribir un libro de numerología, porque yo lo que quería era el resultado, no quería el proceso, no quería que la persona entendiera un montón de fórmulas que tampoco sabría muy bien qué hacer con ellas después, ¿no? Entonces me he ido directamente al objetivo. Pero sí, nuestra vida está codificada en un patrón numérico de 3 dígitos. Todo el cuadro numérico se reduce en 3 números: uno que representa la identidad elegida, otro que representa el propósito de vida que deseamos vivir, tener y experimentar, y el del medio, que es la energía a conquistar. Entonces, ese es el patrón por el que en realidad nos movemos todos. Es decir, todos tenemos una identidad, tenemos unos objetivos y estamos utilizando energía. Es que no tiene más misterio. Es decir, a mí me encanta, porque siempre digo que esto está diseñado de forma inteligente para que lo entienda un niño y una abuela.
Si no, el universo no sería inteligente si solo está al alcance de unos cuantos, ¿no? Entonces es una identidad, un propósito, sí, y una energía para conseguir un vehículo, sí. Creo que lo entendería, que está al alcance de cualquiera, vaya. Dices al final de tu libro, somos conciencia eterna jugando a ser mortales. Lo que existe, existirá siempre, y lo que no existe, no existirá jamás. Yo por mi parte, Manuel, encantado de la vida de haber leído tu libro. Muchas gracias. El olvido eres tú, de Vergara. Muchas gracias. Digamos, para recomendar, muy recomendable. Y no sé si ha quedado, como siempre digo, algo en el tintero que tú te gustaría compartir para concluir esto. Bueno, podríamos resumirlo en que todo es elección y que siempre podemos elegir. Yo insisto mucho en eso. Cuando parece que no, cuando parece que estamos atrapados en una realidad compleja, siempre podemos elegir. Y creo que eso es el oxígeno que a todos nos permite empezar a tomar decisiones o a entender que hay posibilidades que no estamos observando, ¿no? Que entendamos que somos seres que eligen permanente y constantemente. Y a partir de ahí se despliega el mundo, ¿no? Simplemente decir eso. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido muy entretenida esta charla contigo. Muchas gracias. Creo que los amigos que nos están viendo también, porque vale la pena. Es un compendio de información que rodea a una técnica, a un método que bien vale la pena conocer. No hay que perderse la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio. A los amigos, hasta una próxima entrevista aquí en Tú Mismo. Chao.